La fragilidad y también la interconexión de los sistemas es un tema que lo vamos a ejemplarizar con tres noticias muy importantes que nos muestran realmente. La pregunta que nos hacemos a veces ¿es todo adjudicable a la pandemia o realmente hay responsabilidad de mandatarios, de gobiernos, de gente que tiene que ver con la gestión de la misma y no tanto ya con lo que sucedió y que realmente ha mejorado muchísimo gracias a todas las cifras que podemos ver? Nos indican entonces que no es tanto ahora el problema que teníamos, sino realmente cómo ha sido gestionado. Por eso entonces vamos a analizar hasta qué punto realmente es la gestión la que está siendo deficiente. Si te gusta este tipo de temáticas, si te parece que es interesante para algunas amistades, recomiéndaselo y me harás un gran favor. También te digo de que si no te has suscrito, por favor te suscribas y siempre ponga un me gusta si es que realmente te ha gustado, porque entonces no solamente ayudas a la difusión de este tema, sino que ayudas al canal también y por lo tanto todos ganamos. Así que ahora sí, a las noticias directamente. Un ejemplo de la fragilidad y de estos sistemas interconectados y cómo cuando no se entiende esto puede ser afectado, perjudicado por los gobiernos, lo da Willie Walsh de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo IATA en la reunión que tuvo en Estados Unidos, donde fue muy contundente y dijo así: Walsh afirmó que es fácil defender que las pérdidas del sector en este 2021 se calcula ascenderán a 51 millones de dólares. Se podrían haber reducido a tan solo 10.000 o 12.000 millones. Porque a muchas de las restricciones que están en marcha, que están evitando la recuperación de los viajes, no creo que estén justificadas, declaró a la vez que acusó a los gobiernos de ser obstáculo para la recuperación de las aerolíneas. La recuperación de este problema no es una recuperación de la pandemia, dijo, es la recuperación de la respuesta que los gobiernos dan a la pandemia y su respuesta está retrasando la recuperación de forma significativa. En otras palabras, es la gestión de los propios gobiernos la que es el problema y no ya la pandemia. ¿Cómo han gestionado? ¿Y por qué entonces lo han gestionado tan mal? Bueno, todo parece, por las medidas que se toman, que existe esa agenda muy férrea. Y esto es como centrar la mirada en un punto cuando alguien tiene temor. Cuando alguien tiene temor, ya es genético de que reaccionamos poniendo la mirada, los ojos exorbitados y focalizados en lo que es la amenaza. Desde el punto de vista del análisis, desde el punto de vista de comprender esto que es un sistema muy frágil e interconectado, no es nada bueno, porque aparta todo lo demás y entonces se centra en algo que esquemáticamente no es la mejor solución. Tal cual entonces, como viene de parte de esta asociación que nuclea además a todas las aerolíneas, es un magnífico ejemplo de por qué en este momento estamos teniendo problemas. También nos da a nosotros la pauta de cómo debemos enfocar los problemas para poderlos entender, porque cuando entendemos un problema se nos hace más fácil, número 1, aceptarlo, número 2, adecuar nuestra conducta y número 3, actuar de una manera más efectiva. Sabemos entonces que existe un problema de parte de los gobiernos y de sus medidas que están perjudicando la recuperación de estas aerolíneas. Y es más, cuando él dice que en vez de ser 51 millones, podrían haber sido 10, es decir, podría haber sido la quinta parte del daño. Es decir, el daño lo han quintuplicado los gobiernos con su gestión. A propósito de la Unión Europea, insiste en que la Unión Europea no ha logrado armonizar
ni siquiera ha cumplido con su propósito de fundación, que es justamente el principio de movilidad, de asegurar la libertad de los ciudadanos, y para eso hacen falta medidas inteligentes, medidas adecuadas, y justamente el transporte aéreo es una de las claves para recuperar esa movilidad y esa libertad. De eso visto desde el punto de vista de los ciudadanos, pero también de la economía. Necesitamos que esto vuelva a funcionar lo antes posible. Esto ha sido un muy buen ejemplo y vamos a pasar entonces al segundo ejemplo. La crisis energética y la subida de los precios es también un ejemplo de interconexión de sistemas de producción y de distribución que, si no se entienden, se caen en de pronto actitudes muy parciales, como querer explicar la subida de precios en un país simple y exclusivamente por alguna situación puntual en ese mercado de, por ejemplo, electricidad, si tomamos el caso de España, y pensar también de que la responsabilidad depende, como siempre, según las agendas de algunos gobiernos, de los elementos de la producción privada que están ganando a detrimento de la gente. Pero en realidad son sistemas muy complejos, y un buen ejemplo lo tenemos en lo que sería esta batería nórdica de los países como Suecia y Noruega, que a los ojos de las estadísticas y de todo el mundo son los países de energía verde, que incluso generan energía para Europa, y que de pronto al analizarlo vemos que la energía se ha multiplicado por 5 en el precio en Suecia y Noruega en un año, y está sufriendo la misma subida de precios que en el resto de los países. ¿Cómo es esto posible? Bueno, la falta de agua obliga a las compañías a recurrir al carbón y al petróleo. Eso es lo básico, lo número uno. Hoy en día, de pronto la gente no sabe aquí en Suecia que estamos consumiendo energía que proviene del petróleo, porque ese sistema se echa a andar automáticamente. Lo que no puede pasar en un invierno frío, justamente en esta parte del norte, es que nos quedemos sin energía. Y estos sistemas están acoplados unos con otros. Después, otra cosa importantísima es cómo funcionan esos cables submarinos que hasta el momento generaban energía para exportación, pero cuando sucede como ahora que la falta de agua en esas represas no permite la exportación, inmediatamente esos cables empiezan a traer energía en forma inversa, es decir, no son cables que estén flechados siempre hacia afuera, vendrán al interior del país nórdico, justamente porque en este momento no hay abastecimiento de aquí hacia allá, y entonces se da el proceso inverso. Pero ¿qué pasa con ese proceso inverso? Que da una mayor volatilidad en los precios, porque entonces los precios van a ser los precios del mercado internacional, los precios del mercado europeo, que se filtran en la economía del país. Por lo tanto, ver las cosas separadas en estos sistemas energéticos no ayuda mucho. Lo otro es de que tampoco podrían explicar por qué entonces se da una situación energética que es global. Bueno, pues es eso justamente, que son sistemas interconectados. Y así lo dicen de parte de los propios productores de la energía en estos países. Ejemplo, lo dice André Gustafsson, un analista de la empresa de servicios públicos sueca que se llama Skellefteå Kraft, cuyo peor escenario es el aumento de los precios, que afectará el crecimiento económico a medida que las empresas empiecen a frenar la salida. Al no haber justamente energía, las empresas inmediatamente empiezan a disminuir su consumo y por lo tanto también la producción. No hay suficiente agua para exportar electricidad ni a Reino Unido ni a la Europa continental, explica otro analista de la consultoría Stormhill. Entonces, tenemos que desde el propio sector analizan y nos están diciendo de que estamos ahora
dependiendo de una planta vieja de hace 52 años que quema petróleo. Sí, señores, quema petróleo. Justamente lo que se intentaba evitar. Y esta situación complica la situación al recibir la presión de los precios de los hidrocarburos y el dióxido de carbono. Esto pasa justamente con los nuevos cables de conexión para Alemania y Reino Unido. Las grandes variaciones de precios que hemos visto en Europa están entrando en el sistema nórdico también. Es decir, a ese rinconcito de Europa que teóricamente era el paraíso verde, pues ya está también metido y sumergido en una crisis energética. Conclusión: quienes no vean que los sistemas están interconectados y que eso, si bien es en algunos momentos de la historia muy positivo, en otros nos juega una mala pasada y nos hace muy frágiles. El gran problema es cuando esa forma de ver las cosas no la comparten los políticos y siguen justamente aferrados a una agenda a rajatabla sin tener visión de lo que es esa fragilidad. En el fondo, ¿quiénes pagan estos daños? El consumidor, la gente normal. Un tercer ejemplo, y aquí sí de interconectividad y aparte de fragilidad, son la logística y el abastecimiento de la cadena productiva. Todo hace indicar que después de la fuerte recesión que tuvimos en la economía, la mejora de la situación sanitaria con las vacunas, con los países desarrollados ya pudiendo disfrutar de una segunda mitad del 2021 relativamente normal. Aunque la situación es sin duda muy diferente. La recuperación presente está viniendo acompañada de ciertas singularidades que pocos habían previsto. Son los cuellos de botella, los atascos en los puertos, la escasez de materias primas, y esto es lo peor que puede estar por llegar. Esto, que es una situación netamente basada en la ruptura de la cadena económica, de la cadena de abastecimiento, puede llegar a ser un factor que también impacta en el fenómeno económico de la inflación. La crisis del COVID supuso un parón total de la economía. Ahora estábamos en la reactivación cuando vemos que se ha ido acumulando esos contenedores en los puertos chinos que han subido de precio en un 10 veces más, lo cual, como suponemos, eso se traduce también en precios finales de esos productos al consumidor en un mínimo, en un porcentaje equivalente para compensar esos costos más caros de lo que significa el transporte de la mercadería. Pero no solamente eso, sino que aparte los atascos se van acumulando. Recordemos que en el canal de Panamá aquel famoso crucero Ever Given había atascado y tuvo ahí una semana con un atasco que colapsó toda la conexión con los puertos de esas mercaderías. Aparte, ya en China había una por la detección de algunos casos de COVID en uno de los puertos más grandes, que mantuvo durante un tiempo cerrado ese puerto y hubo que dirigir los buques a otro lugar. Luego vino también situaciones de tifón que mantuvieron cerrado algunos días, y luego ahora estamos con buques que están siendo dirigidos a Estados Unidos para abastecer esa enorme industria tecnológica a la cual se le ha dado prioridad, y van esos buques con 45 días. Es más o menos lo que tarda desde China hasta Estados Unidos, y le tomaría, con suerte, unos 35 días de retorno, con el tiempo exacto y justo para luego cargar y empezar con la producción destinada a la Navidad europea y de todo el mundo en general. Entonces están haciendo un esfuerzo muy grande. Todas esas compañías han pedido incluso nuevos barcos contenedores, pero sucede que eso tarda más o menos unos 2 años en ser producidos. Quiere decir que con lo que hay que multiplicarlo, y esos viajes acelerados están siendo
a Estados Unidos para volver y ver si podemos gozar de una Navidad con esos productos que son indispensables, no solamente porque algunos son ya productos listos para la venta al consumo minoritario, sino además porque algunos son componentes necesarios son parte de otros productos, ni que hablar de los productos tecnológicos. Así que esto hace poner en duda si el trineo de Papá Noel o de Santa Claus llegará a tiempo con los productos. Con lo cual nos muestra también que hasta Santa Claus está en un sistema interconectado y muy frágil. Esto es entonces una visión que nos muestra constantemente y nos recuerda cómo debemos ver las cosas. No te pierdas futuros videos. Estamos muy pronto siguiendo la pista a esto de la gestión y las buenas noticias que tengamos también para compartir para el turismo y para la movilidad y también para la libertad. Nos vemos en el próximo.